Las empresas son reflejos de cómo somos nosotros como personas. Es algo que siempre definimos como hambre. Que tú estás en un trabajo convencional, llegáis y cerráis tu laptop y te vas y te olvidas de la cuestión. Y aquí ahora la cuestión es, ¿cuál es tu horario de salida? Nunca sales. Voy a lanzar la primera bomba polémica. ¡Chan, chan! ¿Cómo vamos a facturar $1.000.000? Sufría ataques de pánico. Yo, por ejemplo. ¿Qué habilidades son claves para poder llegar a escalar personas, para escalar empresas? En una etapa inicial está perfecto, porque tú tienes que saber mejor que nadie hacer todas las cosas. Creo que eso fue una de las claves del éxito que nos llevó a dar una velocidad tremenda. Si estás pensando que vas a emprender un negocio con todo en equilibrio y con salud mental y empezando así con tu cafecito No. a las 9 de la mañana, Olvídalo. queriendo todo, olvídalo. No. Eso no es así. ¿Cuál es tu objetivo como persona? ¿Cuál es nuestro objetivo como empresa? ¿Cómo hacemos para que se alineen esos incentivos? No es suficiente solamente dar el ejemplo, creo que hay que implementar sistemas en los que estemos de cierta forma obligados a estar aprendiendo. Y yo te dije, brother, yo ya me quité el permiso de fracasar. Ya yo estoy determinado a lograr esto. Y era porque ahí ya me había creído el cuento un 100%. Tú estás muy consciente de que las cosas que hemos logrado ha sido desde un equipo muy fuerte. Quiero tirarle la pelota para allá a Arnoldo, que siempre hablamos de Arnoldo. Sin corte, aquí no se clipea nada. Sí. Vamos. Bueno, esto va a quedar la cagada. Bienvenidos a nuestro capítulo número 8 del podcast Generadores. Un capítulo nuevo cada domingo. Les recuerdo que nos pueden encontrar ya en Spotify y en YouTube. El día de hoy me acompañan los mismos personajes de siempre, Fawad Kasser, Eduardo Daza, y juntos somos cofundadores de marcas potentes y disruptivas como My Cocos, My Huevos y Ment, en donde tenemos ubicados operaciones en Chile, en Colombia, en México y próximamente, ¿quién lo sabe? Bueno, hoy día venimos con un tema bastante interesante. Venimos con el tema de cómo escalar personas para escalar empresas. Si bien las empresas es lo que vemos por delante, las empresas están construidas por personas. Y si las personas no crecen, no escalan, es casi imposible que tu empresa vaya a tener otro resultado. Así que ese es el tema que voy a dejar hoy día acá en la mesa, perdón. Y primero me gustaría empezar conversando el tema de cómo empezar todo esto bajo la inexperiencia, porque, o sea, esta parte quizás no lo contamos en los capítulos anteriores donde hablamos de nuestras vidas personales. Tenemos un contador auditor, tenemos un ingeniero en telecomunicaciones, tenemos una gastrónoma. Entonces, cuando nosotros llegamos a meternos a todo este mundo, que obviamente empezamos a meternos por necesidad y no por, ay, tengo ganas de, sino que fue netamente necesidad. Ninguno de nosotros tenía experiencia trabajando en e-commerce específicamente o gerenciando como empresas también, así que para nosotros fue como algo muy desde bueno, vamos a probar qué pasa y cómo funcionan las cosas. Sí, yo creo que todos los emprendedores iniciamos sin experiencia casi todo, por eso la palabra emprendimiento viene, yo creo, de ahí, desde la inexperiencia de todo. Uh-huh. Y yo creo que ahí es donde más personas se pueden sentir identificados, porque es donde quizás estén la mayoría de las personas que nos están viendo. Y creo que es primero aceptar que no está mal, que no tengas experiencia, pero también tienes que aceptar que tienes que aprender un montón de cosas y desaprender todo lo que traías en el camino y tener ya como una actitud distinta de cara al aprendizaje, porque hay un montón de cosas que aprender. Y bien lo decías tú, si las personas no crecen dentro de la empresa, difícilmente la marca o la empresa va a poder escalar. Sí, es un desafío. A mí este es un punto que me toca bastante la fibra, porque normalmente pensamos que las habilidades las obtiene una empresa o que los skills lo tiene la empresa, y en verdad es todo lo contrario. O sea, los skills lo tienen las personas, las empresas las crean las personas, y a partir de ahí, como lo repetimos mucho, las empresas son reflejos de cómo somos nosotros como personas. Y algo súper cool que también hablamos mucho en el equipo
es mirar la transformación que hemos tenido cada uno de nosotros en todo este viaje. Desde que partimos, que teníamos 0 experiencia, 0 inteligencia emocional, 0 habilidades, 0 madurez financiera, madurez empresarial. Todo ese camino es una transformación que, si bien no sé si al principio obviamente no la teníamos muy consciente, nos hemos vuelto cada vez más conscientes de toda esa transformación. Incluso le hemos traspasado esos valores y esa misión de transformación a las marcas. Si se fijan, Men ayuda a transformar a las personas en algo diferente, y Maicocos también ayuda a transformar a las personas en algo diferente, cómo agarrar confianza, cómo sentir más autoestima, que está muy de la mano con lo que somos nosotros hoy en día y con la transformación que hemos sufrido nosotros hoy en día. Entonces, ¿se recuerdan ustedes cómo estábamos a nivel mentalidad cuando estábamos partiendo todo esto, en el momento en el que estábamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que al principio la mentalidad no era tan abundante, era un poco más miedoso a equivocarse, era todo lo contrario de lo que somos hoy en día. Me recuerdo perfectamente cuando ustedes se juntaron con los chiquillos, ¿se acuerdan? Cuando nos dieron como la patita de pueden invertir más en Meta, y en ese momento nosotros estábamos como que chuta, igual como que a cuidar la plata, porque no teníamos nada de plata en ese momento, y meterle más acelerador a la publicidad con plata era algo riesgoso para nosotros porque no teníamos capital. Entonces en ese momento era como un pensamiento no tan de abundancia, un poco más de miedo a equivocarnos, todo lo contrario que somos hoy en día. Hoy en día somos mentes abundantes, mentes que están dispuestas a equivocarse y buscamos equivocarnos rápido. O sea, es todo lo contrario lo que fuimos en ese momento a lo que somos hoy en día. Sí, pero en ese momento también había algo que nos mantenía dentro de una misma frecuencia, y es algo que siempre definimos como hambre. Todos teníamos mucha hambre. Sí. En mi cabeza es como más ambición. Sí. Aunque igual también teníamos hambre. pero era una ambición sesgada de que lo queremos todo a como de lugar. De hecho, claro, por eso yo recuerdo mucho nuestros 2 primeros años. Era muy rompamos todo. O sea, démosle y después tú lo repetías mucho. Después miramos para atrás y ordenamos. Pero ahorita lo que hay es que correr. Y esa creo que es una de las claves fundamentales, no solamente al momento de tú tomar la determinación de emprender, sino también de unir gente al equipo. Las personas que se unan a tu equipo tienen que tener eso, porque en esa fase de emprendimiento, lo único que va a hacer rodar la rueda, valga la redundancia, es esa ambición de hacer que la cuestión funcione a como de lugar. Sí. Obviamente eso requiere aprendizaje, requiere pararse temprano, requiere estudiar mucho, pero parte muy desde allí. Yo creería que esa es como el primer seteo mental que teníamos en un principio. Ahí diste como un punto súper clave, que lo hicimos consciente ya después que entramos en todo este mundo del empezar a organizar nuestro tiempo, a gestionar nuestro tiempo, pero me recuerdo que hubo un momento en donde yo me di cuenta, y se lo comenté mucho a la DACO, cuando tenemos jefes o empresas a las cuales trabajamos, o al menos nosotros somos muy responsables, sobre todo con los horarios. Nunca vamos a llegar tarde a un trabajo. Yo nunca me recuerdo en un día que yo he llegado tarde a un trabajo. Si abría a las 7 de la mañana, yo estaba ahí a las 6:30. Y eso es algo que me lo inculcó mi mamá mucho, el tema de la puntualidad. Pero en ese momento, siendo subordinados o trabajando para alguien, cumplíamos los horarios a cabalidad. Cuando pasas a emprender, ya no hay nadie que te diga a qué hora abre tu empresa. Claro. Y sobre todo en este modelo de negocio, que es un e-commerce que está funcionando 24/7. Entonces nos pasaba mucho que teníamos horarios muy tempraneros antes, que partíamos 6:30 de la mañana, ya estábamos saliendo de la casa a trabajar, y cuando partimos a emprender empezamos a flaquear en esos horarios y a empezar un poquito más tarde, simplemente porque no nos sabemos autoliderar, simplemente porque no estamos
como respondiendo la responsabilidad de alguien, sino que estamos bajo nuestra propia responsabilidad. Sí. Y me recuerdo que rápidamente me di cuenta de eso y le dije a Daco, ¿por qué cuando tenemos un jefe, nunca empezamos a trabajar más de las 7:30, 8, y ahora que ya es algo propio, ahora sí guateamos o flaqueamos y empezamos a trabajar un poco después? Y eso es algo que es difícil de darse cuenta y también difícil de asumir. O sea, como que al principio no estamos preparados para no tener a alguien que nos diga qué hacer. Claro. Ahí, bueno. Yo estoy como de acuerdo contigo con eso que estás diciendo, pero también juega hasta un poco para el otro lado, porque si bien tú empezás a trabajar un poco después, el tema es que tú estás en un trabajo convencional, llegáis y cerráis tu laptop y te vas y te olvidas de la cuestión. Y aquí ahora la cuestión es, ¿cuál es tu horario de salida? Nunca sales. O sea, esa es la verdad. Quizás te cuesta empezar un poco más el día, pero la hora para el otro lado es, ¿a qué hora sales? Porque a veces, me acuerdo, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la noche, estamos metidos en el computador. Hasta hoy en día nos sigue pasando. Entonces, también es hacia las dos partes. Entonces, yo creo que uno tiene que intentar buscar un equilibrio sano entre lo que está bien, cómo rindo bien y una línea como un poco más ética. Yo personalmente no soy una morning persona, pero me encanta trabajar de noche, me encanta que sea a las 11 de la noche y yo esté en el computador tranquilita, donde no me escribe nadie, donde no llega ninguna notificación. Siento que ese momento para mí es mi lado más productivo. Esas 3 horas de la noche es mi hora más productiva de todo el día, porque todo lo demás del día es como responder cosas, el que el otro te pide esto, no sé qué, aquí está ahí como así, mientras que el otro tú estás ahí totalmente enfocado en lo que tú dijiste. Yo voy a trabajar en eso. Yo ahí visto con un punto que voy a lanzar la primera bomba polémica. ¡Chan, chan! A ver. Cuando uno está emprendiendo o estás empezando muy en tu fase inicial, esto ahorita lo mencionaste porque ahorita tienes otra mentalidad. No es la misma mentalidad que teníamos en ese momento. Pero esto del equilibrio sano, sorry las palabras, pero me chupa un huevo cuando estás empezando. En verdad, ese equilibrio sano cuando estás empezando vale nada. En verdad, todos pasamos por fases críticas de nuestra salud mental. Empezando por Edu, después fui yo, después tú, estábamos todos loquitos. Locos, pero es porque en ese momento o sea, yo siento que eso es algo que hay que sacrificar un poco y estar bien contigo mismo de que eso sea así. Esto lo he hablado infinitas veces con personas que igual cachan de la psicología y cachan de esto. Y si estás pensando que vas a emprender un negocio con todo en equilibrio y con salud mental y empezando así con tu cafecito a las 9 de la mañana, olvídalo. Qué lindo todo, olvídalo. No. Eso no es así. Estás comiendo encima del computador, estás almorzando, cenando encima del computador, es como que... O no comiendo, con suerte comiendo. Se te olvida. Entonces, es una fase que hay que pasar, crítica, en la que tienes que hacer que todo arranque. Claro. Y, puta, sé que me van a criticar un poco por esto, porque siempre hay que encontrar el equilibrio. No van a tirar hate. Me van a tirar un montón de hate, pero... yo pienso así funcionó en nuestro caso, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, o sea, hay que tener claro que si tú vas estás trasladando como al futuro, Daco, hay que irnos, o sea, esa parte y empatizar como cuando estabas viviéndolo al principio, que estabas realmente no pensabas en el equilibrio, ahí en ese momento. No, pero es que yo no estoy pensando en el equilibrio para nada. De hecho, estoy apoyando lo que hizo el FO, porque a nosotros, o sea, uno tiene que estar dispuesto a dejar de hacer cosas porque estoy buscando otra cosa y tengo que sacrificar tiempo de calidad, tiempo de familia, quizás tiempo de ejercicio, tiempo de salir a huevear, un montón de cosas. Entonces, mucho tiempo de salir a huevear. porque al final el tiempo, en ese momento, en fase inicial, tu tiempo es como lo que tracciona, porque tú eres el emprendedor, tú eres el motor de la cuestión. Entonces tu tiempo, mientras más tiempo le inyectas a la cuestión, más velocidad, más rápido va a poder arrancar todo. Entonces 100% estar dispuesto a tener que quemarse las pestañas hasta que la cuestión funcione. Y tú dices que lo van a criticar, pero Tony Robbins también lo explica. Él dice, no
creas que vas a tener un equilibrio, míralo como etapas. Claro. ¿Y por Claro. qué? Porque en la etapa que tú estás viviendo, a lo mejor vas a tener que prestarle más atención a tu trabajo que a tu familia incluso. Porque es una etapa. Entonces, identificar esa etapa para poder enfocarse al 100% y obsesionarse con eso que estás resolviendo en el momento, creo que es la clave. Y ahí no hay equilibrio. Ahí estás metido de cabeza dándole. Y para poner un poquito más de contexto, que esto también lo he conversado con muchos emprendedores y les pasa lo mismo, sufría ataques de pánico. Yo, por ejemplo, creía que en momentos de mucho estrés estaba haciendo ayuno intermitente. Entonces esa combinación explosiva no claro. funcionaba. Y el ayuno intermitente lo hacía ¿para qué? Para ganar más tiempo, para no desayunar y pararme solamente con un café a trabajar. Y ganarme todo ese tiempo. Con todo el estrés encima, que en ese momento me recuerdo que estaba trabajando con Pato y Leo en Bambi, levantando esa empresa, y después a mitad del otro día era meterme a nuestra empresa a levantar esa otra empresa. Entonces Claro. mi día se dividía en esas dos cosas, o en esas dos partes, y yo tenía que empezar lo más rápido posible el día para poder salir de todas las tareas. Claro. Me recuerdo un momento que venía escuchando un podcast de Carlos y les comenté a ustedes, ya descubrí algo. Tengo un secreto, que es que todos tienen coach. Entonces, es un coach que te ayuda a tal cosa, otro coach que te ayuda a tal cosa y otro coach que te... Entonces yo les dije a ustedes, ¿qué tal si ustedes me ayudan a mí como coaches? Y ustedes como, este weón se está volviendo loco, ya, se está pasando para el otro lado. Y no sé, pues ahí empecé a identificar que no tampoco hay que seguir el camino de... Hay que buscar tu propio camino. Tu propio camino y a tu ritmo también. Sí. Es importante. Creo que eso denota mucho la falta de experiencia, que es lo que comenzamos partiendo, o sea, con lo que partimos diciendo de que no te sientas mal, va a ser una etapa en la que no te las sabes todas, de hecho nunca te las vas a saber todas, pero la inexperiencia es lo que abunda. Y tu actitud de cara a ello es lo que hay que como que saber gestionar. Sí. Bueno, aquí como en la guía que teníamos, la pregunta básicamente al principio es la parte de la mentalidad. Y sí, bueno, al principio tocamos la parte de la mentalidad inicialmente, pero la mentalidad a lo largo de las etapas del negocio, como el título dice del podcast, como escalar personas para escalar negocios, tiene que ir progresando y tiene que ir tu mentalidad, depende a cada etapa que está en nuestro negocio. Entonces hablamos que al principio de nuestro negocio, nuestra mentalidad es ser guerreros, como que dale con todo, tú podés, no sé qué, como que, y aunque no podáis, puede igual, es como muy así, muy exigente. Así fue mucho desde nuestro lado, y creo que eso fue una de las claves del éxito que nos llevó a dar una velocidad tremenda, una tracción. Después, en la segunda etapa, donde la empresa está un poquito más robusta y empieza a crecer y se empiezan a ver volúmenes muy grandes de trabajo, y donde tú ya ves, wow, ahora necesito yo seguir haciendo más cosas, pero necesito delegar algunas cosas. Creo que la mentalidad tiene que estar muy enfocada a que puede otra persona también hacerlo igual que tú, incluso mejor que tú. Y esa es como la etapa de al medio, donde uno está dispuesto a que empiecen a entrar personas al equipo. Porque me pasa mucho que hay emprendedores que no están dispuestos a que más personas sigan entrando a su equipo porque dicen, es que nadie va a hacer las cosas como tú. Y yo también decía lo mismo, y yo cada vez que me lo dicen eso, yo digo, es que no lo tiene que hacer como tú, lo va a hacer mejor que tú. Entonces uno, a veces no sé si puede ser ego, o está cegado, o burnout, una mezcla de todo, hace que tenga como este como erróneo pensamiento de que las personas tienen que hacerlo tal como lo haces tú. Y yo digo, siempre como lo haces tú es un punto de partida, porque lo va a llegar y lo va a tomar porque como tú lo hacías ya estaba funcionando. Entonces lo va a agarrar desde ese mismo momento, pero de ahí en adelante lo que va a hacer es optimizarlo. Y casualmente dentro de nuestro negocio es la fórmula que ha funcionado. Cada vez que nosotros delegamos un proceso o alguien deja de hacer algo, le pasa a cómo está a otra persona y la otra persona lo hace millón de veces mejor que tú. Entonces uno tiene que estar muy dispuesto también a soltar las cosas, a confiar en las demás personas, a confiar en el equipo. Si realmente tú soy una convencida de que los negocios pueden llegar a ser grandes cuando el equipo es sólido y también es grande de mentalidad, grande de fuerza, grande de energía.
Y para que eso pueda llegar a pasar, la disposición de los líderes es 100% clave a que pueda o no pueda pasar eso. Una persona, un equipo, o sea, una marca no puede llegar a vender no sé cuántos millones de dólares y ser gigante, estar en 1.000.000 de partes siendo una sola persona, porque una persona no puede hacer todo eso, es una mentira. Una persona va a colapsar y va a ser toda media. Necesita sí o sí equipo. Y ahí es donde viene como la parte de la madurez, porque en un principio tú te autolideras, sí, como dices tú, pero ya después lo que te hace madurar como prácticamente obligado es cuando ya te toca liderar personas, claro. Porque entran 1, 2 personas, 3 personas y ya ahí te tienes que meter en modo líder a no solamente que lo hagan como tú, sino mejor y más cosas también. Y otro miedo que yo he identificado mucho en los emprendedores en esta etapa, cuando ya les toca a crecer un poquito el equipo, es que voy a ganar menos plata. Ay, sí. ¿Pero por qué voy a meter a alguien? Yo voy a ganar entonces menos plata. Pero ahí es cuando dices, ok, pero ¿quieres ganar menos plata de una tortita así o más plata de una torta así? Y ahí es donde empieza como esa... Es al revés, como lo dijiste. O sea, revés, un 10% de 10 millones de dólares o un 5% de 100 millones claro. de dólares. Y yo tengo una perspectiva un poquito diferente a la de Daco, que creo que eso es lo que nos hace buenos como equipo, que después lo podemos tocar en un futuro, pero creo que en la parte de que alguien lo va a hacer mejor que tú, es difícil de encontrar. O sea, eso es... Yo creo que ahora, en esta etapa, estamos buscando ese tipo de talento. En ese momento inicial, pasamos de hacer a diseñar un poco. O a diseñar. Y creo que no sé si te recuerdas, Fau, pero lo conversamos en una etapa de cómo diseñar tu vida incluso. Cómo empezar a diseñar tus mañanas. A qué hora te quieres despertar, qué quieres desayunar, con quién quieres desayunar, después del mediodía, qué vas a hacer, cuándo vas a hacer ejercicio, cuándo vas a estudiar, cuánto tiempo vas a estar sentado en el computador, en dónde. Creo que diseñar es una parte fundamental porque estás haciendo consciente tus hábitos y el día a día que te van a llevar a esa meta, que también es otra de las etapas. Sentar a escribirte qué quieres lograr. Y esto para Daco y para mí creo que fue un punto muy clave de inflexión. Lo pusimos en el calendario incluso y agendamos un día de irnos al parque a principio de año a diseñar cómo íbamos a vender nuestro primer $1.000.000. O sea, cómo vamos a facturar $1.000.000. Esa fue como la pregunta. Y nos pusimos también tres espacios: familia, salud y negocio. ¿Cuáles son las metas que quieres cumplir este año en esos 3 espacios? Y eso te empieza a dar como una claridad y una iluminación al camino hacia donde te quieres mover en el día a día. Y escribirlos es muy potente. Y después compartirlo con alguien, porque estás poniendo a alguien como a cuidar. ¿Cómo lo podría decir? Cuando te comprometes con otra persona diferente de ti mismo, ya el compromiso toma más poder. Entonces, lo escribes, compromiso contigo, y después se lo dices a otra persona, compromiso con otra persona, y ya ese compromiso empieza a tomar mucho poder. Entonces, tener bien claro esas metas y hacia dónde te quieres mover, y escribirlo y estarlo revisando constantemente, para mí fue un cambio brutal. Y con respecto a lo de buscar talento, en ese momento éramos generalistas, hacíamos todo de todo. Entonces era empezar, que en ese momento no lo pensábamos así, pero ahora de retrospectiva lo veo y digo, ok, ¿qué era mejor? Hacer tú todo a un 100% que creías tú que lo hacías en ese momento. A lo mejor estabas cerca de ese 100% porque lo estabas dando todo, estabas sacrificando familia, tiempo, salud, todo. Estabas metiendo tu 100% ahí a muchas cosas, o aceptar que vengan un par de personas a hacerlo un 80%, pero ya puedes abarcar y hacer crecer más la torta de la que estamos hablando. Para mí esa era la forma en la que yo tenía que haber pensado en ese momento. En ese momento no era consciente de que lo estaba haciendo así, por eso me costaba delegar un poco. O sea, no entendía que delegar era hacer crecer más la torta. Sí, yo creo que viéndolo así como una óptica un poco más general, hay
2 o 3 etapas que identifico. Una en la que entran personas a hacerlo, a que esté better done than perfect. Ujú. Y son personas low cost. Exacto, low normalmente. cost o lo que... Lo ¿sabes que qué? puede pagar la empresa en el momento. Y también hay un tema, y es que tú empiezas a crecer a raíz de tus conocidos. Ajá. Y después de los conocidos de tus conocidos. Ajá. Y después de los conocidos de tus conocidos Sí. y así, ¿no? Hasta que ya después empiezan a entrar personas que no conocías, ¿no? Sí. Y en esa etapa como de tu círculo, no tanto es que sean low cost, sino que realmente vienen a hacerlo. Claro. A que esté hecho. Y a que la cuestión traccione. Pero ya después que vas creciendo, te das cuenta de que no solamente necesitas que la cuestión esté hecha, sino que esté muy bien hecha. Y ahí ya es cuando empiezas a traer talento experto. Claro. Un experto en esto, un experto en finanzas, un experto en diseño, un experto en edición, bla, 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 bla. Hay un montón de cargos, pero buscas más como esa calidad que solamente la atracción. Y ahí es donde es complejo bandearse, ¿no? Sí, pero, a mí me cuesta mucho. Claro, pero eso. si se fijan, nosotros no traímos a personas que lo hicieran better done than perfect. Nos fijamos más fue en la cantidad de hambre que tenían, Claro. si era igual que nosotros o no. Claro. Era como traer personas que tuvieran esa misma ambición de crecer la empresa a Sí, pero de cierto como un modo, monstruo. como que esa misma ambición hace que tengan las cosas hechas, ¿no? Claro, O sea, sí. como por ejemplo una Graciela es un ejemplo de eso, ¿no? Sí. Graciela es quizás el ejemplo más vivo Literal. de eso, que entró a meterle energía y turbo al equipo Ujú. por esa que, actitud. que no precisamente tiene que tener como experiencia en. Mientras que hoy, en la etapa que nos encontramos hoy en día, MyCocos o Men, sí estamos buscando personas con experiencias, porque ya estamos en una etapa en que no nos da la vida para llegar a capacitar a una persona de 0 al 100. Claro. Es mucho mejor que entre una persona con experiencia y nos venga a enseñar también a nosotros y aportar valor dentro del negocio. Entonces, por eso es tan importante lograr identificar en qué etapa está el negocio. Hay muchas personas que a veces toman mentorías para escalar negocios cuando recién estoy en una etapa 1. Entonces, ¿en cuánto tiempo más yo voy a aplicar eso? Mucho. Entonces, siempre creo que lograr saber identificar en qué etapa está mi negocio y en qué etapa estoy yo es clave para ir abriendo caminito, porque si no quiero ir corriendo, pero en la realidad no es tan así. Delante tú mencionaste algo y era el tema de la experiencia o de las habilidades. Esto también es algo que es clave y esto está dentro de las preguntas y es como ¿qué habilidades son claves para poder llegar a escalar personas, para escalar empresas? Ok. Para mí, en lo personal, creo que como la más importante o no sé si la más importante, pero a mí personalmente una de las que más impacto tiene es la parte de la gestión de tiempo. Creo que una persona que sabe gestionar su tiempo es una persona que puede llegar a lograr los objetivos o las tareas que tengamos de una forma como más cercana. Puedo trabajar 20 horas en el computador, pero no sé gestionar mi tiempo, no sé gestionar mis prioridades y realmente me puedo demorar 3 días en hacer una tarea, mientras que una persona que sabe gestionar su tiempo y sus prioridades, ya la atracción que le genera a la empresa es totalmente distinta, porque al saber identificar esto es urgente, esto es importante, normalmente la gente va a ser urgente, urgente, urgente porque son las tareas o los incendios que tengo que apagar y esos incendios están todos los días y hay que salir a apagarlo en cualquier momento. Pero también está lo importante, que son aquellas cosas que si yo muevo la perilla, pasan cosas en mi negocio, se mueven los números, hay resultados, hay un impacto directo. Entonces creo que para mí esas dos habilidades de gestión de tiempo y de saber identificar prioridades son como algo básico que tiene que tener cualquier persona que entre de nuestro equipo, sobre todo entendiendo que nosotros somos personas que si bien hay líderes dentro de la empresa, todos somos como nos autogestionamos prácticamente. No hay nadie encima tuyo que esté todo el rato como, oye, pásame esto, dame no sé qué. Como que eso es clave. ¿Qué otra habilidad? yo me recuerdo una, Fau, que tú me hiciste muy consciente y desde ese punto al ser consciente empecé a practicarlo y a darme cuenta de cómo irlo mejorando, y es el tema de la oratoria o la comunicación. Llegó un punto en que tú me dijiste,
Edu, de verdad, como te estás comunicando ahora y como, sobre todo internamente con el equipo, ¿no? Como te estás comunicando ahora es algo que llega de una muy buena manera y lo explicas muy bien. Y ahí como que has mejorado mucho la oratoria. Y ahí yo me hice consciente, ok, esta es una habilidad súper clave Sí. para liderar y para hacer crecer equipos, porque es para mí una de las, o sea, de las pilares fundamentales, no solo internamente, sino también hacia afuera para vender. Es la comunicación, cómo te comunicas y cómo eres efectivo en tu comunicación. Y hoy en día, ya en esta etapa, estamos prácticamente obligados a hacer esto que estamos haciendo. Estamos haciendo un podcast, nos estamos comunicando, estamos transmitiendo conocimiento, no solamente a las personas que nos están viendo allá afuera, sino al equipo, sobre todo, que parte por ahí. ¿Cómo le comunicas tú al equipo hacia dónde quieres que se mueva la empresa? Y qué tan efectiva es esa comunicación va a ser clave para que el equipo lo absorba, lo analice, lo entienda y lo pueda aplicar. Entonces, para mí, ese es otro de los pilares fundamentales. De hecho, si se fijan, viste que cada año empezábamos con ciertas reuniones como muy de ritual, de alineamiento y todo este tipo de cosas. Casi siempre en los primeros 3 años recuerdo que el factor clave era la comunicación. Tanto interna como para afuera, ¿no? Sí. Y cómo la mejorábamos, porque en un principio era un desastre. En un principio, por ejemplo, no teníamos Slack, sino que hacíamos todo en WhatsApp. Entonces, había un montón de Grupos. tópicos y de temáticas mezcladas todas en WhatsApp, y eso nos dañaba muchísimo la comunicación, y así poco a poco fuimos como depurando el proceso de comunicación, pero no es algo que termina y ya, o sea, eso es algo que nunca se termina de mejorar, es lo que quería decir. Entonces, creo que es clave ese punto. ¿Y qué otro factor crees tú que sea como clave dentro de la empresa? Liderazgo. Sí, claro, la habilidad de liderazgo. Aquí, dentro de la pautita que tenemos, hay una pregunta, o sea, no sé si es una pregunta, pero es un punto que lo considero bastante importante, y es el tema de la importancia de delegar un equipo sólido. Aquí yo tomé como una nota para que no se me olvidara, y es como, hay un versus, está como el delegar y el microgestionar, o el microcoaching, como el micromanagement, como dicen hoy en día. Creo que ese sentimiento de querer controlarlo todo, de querer sostener todo, de que yo quiero estar metido en todas cosas, en una etapa inicial está perfecto, porque tú tienes que saber mejor que nadie hacer todas las cosas. O sea, hoy en día, si por ejemplo, yo en mi caso, a mí me ponen a hacer las etiquetas de los envíos, me ponen a sacar un despacho de bodega, me ponen a vender en la tienda física, me ponen a hacer boletas, me ponen a hacer... Puedo hacer cualquiera de esas cosas porque he pasado por... El jefe dice que... A ver, Arnoldo, a ver, ya, corte. Ya, déjame concentrarme. ¿Es que estábamos hablando? No, pero, o sea, es fundamental. Clave, es Tienes clave que... estar metido en todo, Claro. y saber hacer toda la cuestión. Pero ya hay un momento en donde tú ya no necesitas hacer el micro de la cuestión. Tú necesitas saber hacer el macro. Como que no necesitas estar metido en toda la cuestión, porque si no pierdes un montón de energía, tiempo, enfoque, queriendo estar metida en todo al 100%, pero sí sabiendo el global. O sea, entendiendo cómo funciona tu negocio, siempre el 100%, pero nunca tanto en los espacios tan chiquititos. Entonces creo que hay algo súper importante entre la parte del delegar y el microgestionar, que realmente hacer ese switch de querer controlarlo todo hace que las personas también tengan mucho más seguridad en ellos y sean más empoderados, y ocupemos el término que nosotros siempre decimos, que es como la accountability, de que las cosas funcionen. Si tú estás como ahí medio metido y estás medio metido al otro, entonces la cuestión es como que no es de nadie. Es una responsabilidad Claro, es una compartida. responsabilidad compartida. Y siempre nosotros tenemos la figura de el responsable y el colaborador, pero no existen dos responsables, porque dos responsables, la cuestión entonces no es de nadie. Y eso es clave. Clave. Sí, yo tengo un estilo y lo he ido identificando de liderar, y es muy de dejar el accountability muy consciente a la otra persona. Y es como,
ok, mira, este es el objetivo y esto es lo que queremos lograr. ¿Cómo crees tú que podemos lograrlo y cuál crees tú que es el valor que tú puedes traer a la mesa para lograr ese objetivo? Creo que alinear la naturaleza de la persona con el objetivo es el 100% la clave de tener un muy buen equipo. ¿Por qué? Porque cuando entramos a hacer micromanagement, estamos como torciendo la naturaleza de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Si la persona no se despierta en las mañanas, sino que trabaja mejor de noche, y yo le hago micromanagement y a las 7 le estoy saludando diciéndole por qué no tiene las tareas bien hechas, ya estoy torciendo su naturaleza. Entonces la persona no va a gestionar bien ni a performar bien. Totalmente lo contrario si nos enfocamos en el resultado. Y si yo no le hago ese micromanagement y esa persona en la noche tiene un resultado increíble porque es su mejor momento, pero está logrando un resultado increíble, entonces ahí es donde tú dices, ok, se alinearon la personalidad y la naturaleza de la persona con el objetivo. Y creo que nosotros como líderes es lo que tenemos que estar buscando constantemente. ¿Cuál es tu objetivo como persona? ¿Cuál es nuestro objetivo como empresa? ¿Cómo hacemos para que se alineen esos incentivos? Que tú logres tus objetivos como persona y que la empresa logre sus objetivos empresariales. Creo que ahí está una clave súper importante en el tema del liderazgo. Claro. Yo quiero acotar algo, y es que yo personalmente soy súper ansiosa. O sea, obviamente ustedes saben que soy ansiosa, no ansiosa como de me voy a morir, la ansiedad, no, sino como ansiosa de que siempre quiero las cosas rápidas, como para ayer. Es parte de mi personalidad, no es como que viva bajo la ansiedad 24/7. Y hay algo que yo, bueno, después de lograrlo identificar, obviamente, para no reflejar esto con las personas de mi equipo, básicamente siempre lo que hago, porque uno como líder o como también desde la parte ya dueño de la empresa siempre quiere tenerlo como todo bajo control, que las cosas estén funcionando, que funcionen bien, que si se están haciendo, que si no. Entonces yo siempre dentro del equipo, principalmente el que lidero yo, conozco al revés y al derecho cuáles son nuestras rutinas del día a día. Yo sé a qué hora la Cami va a dejar su hija al colegio, a qué hora la Gloria se conecta, a qué hace el Maxi, a qué hora estudia, a qué hora sale, ellos conocen cómo es mi día a día de entre mamá, hijo, no sé qué, la casa, la empresa, la cuestión. Saben cómo es mi día a día. Entonces ellos no se preocupan si son las 10 de la mañana y yo no tengo esa tarea hecha, porque ellos saben, la Cota no se conecta a las 10, pero se conecta a esta hora y a esta hora fue a buscar a su hijo y después vuelve a esta hora. Entonces ya todos estamos en timing. No necesito, o sea, realmente a mí me da lo mismo si hay una persona de mi equipo que son las 1 de la tarde y está sentado en un bar tomándose una cerveza con un amigo y está subiendo fotos al Instagram. Lo que me interesa es que sus objetivos estén cumplidos o sus tareas. Y lo más importante es que si tiene tareas urgentes, que las urgentes son aquellas que le mueven la aguja a otra persona, que están como que realmente tienen que ver, que saque eso. Que no se vaya para el bar. Claro, que no se vaya para el bar. O que se vaya para el bar, que se lleve el computador y le diga, ¿sabéis que pídeme una chela, pero ténmela ahí, que abre su computador, que saque la cuestión, que cierre la cuestión y ahí puede hacer lo que quiera? Entonces esta conversación es súper sincera con todas las personas de mi equipo y ellos ya saben cómo yo pienso. Entonces saben literal, pucha, ya si voy a ir aquí, no sé qué, saco esto y así después no tengo que, primero, estar ocultando de que no estoy aquí o estoy conectado mientras no lo estoy. Y si no está, pedir ayuda a otra persona. Entonces siempre siento que la comunicación 100% honesta y tener como esa empatía entre todos hace que la cuestión funcione muy, muy bien. Creo que ha sido algo clave. Estoy súper de acuerdo con ambos. Voy a poner otro tema en la mesa, que es el aprendizaje. Hay algo que antes, o sea, lo implementamos en su tiempo muy bien. Hemos quizás aflojado un poco en cuanto al músculo de hacer esa trazabilidad del aprendizaje, pero que son las rutas de aprendizaje para cada persona, ¿no? Yo creo que eso es clave. Lo he podido identificar en algunas empresas, sobre todo más grandes, pero en las empresas medianas, empresas chicas, por ahí es como entraste, mira, agarra estas facturas, ordena esto es lo que necesitamos, sí, pero ¿cómo hago para crecer? ¿Cómo crezco? ¿Y hacia qué dirección debo crecer? Y eso creo que es clave.
en México aprendimos algo que era lo del el acuerdo psicológico, ¿no? Y creo que es clave y debe estar dentro del acuerdo psicológico cuando hablas con un colaborador y le dices y le expresas cuál es el objetivo al cual tú quieres que él te ayude a llegar, que se entienda primero, que tú estás entendiendo cuál es mi expectativa y yo entienda cuál es la tuya. Eso es como el primer eslabón de ese acuerdo psicológico. Y el segundo eslabón es hacia dónde crezco. Hacia qué dirección debo yo aprender para crecer. ¿Qué se nos cayó? Vamos a hacer una pausa, pero no te... Sí, sigo hablando yo en todos casos. Tan corte. ¿Cuál es la ruta que debo tomar para aprender, ¿no? Entonces, creo que eso es clave porque define mucho hacia qué dirección se va a especializar cada cargo. Y ahí uno como líder, como fundador, tiene que hacer como una especie de mapa muy bien intencionado, que se alinee con la persona, se alinee con la personalidad, pero que también se alinee hacia dónde quieres crecer. Por ejemplo, si yo considero que tú necesitas conocimientos de finanzas para hacerme crecer en la parte financiera, pues obviamente debes quizás tomar un par de cursos o juntarte con ciertas personas, ese tipo de cosas, y creo que es vital, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, totalmente, porque caemos en el punto principal del podcast, que es crecer personas para crecer empresas, escalar personas para escalar empresas. Y algo que es muy natural es que las empresas crezcan más rápido que las personas. Sí. Entonces, ser conscientes de que una empresa va a crecer más rápido que una persona nos deja con la tarea y con la necesidad de estar aplicando constantemente ese aprendizaje y desaprendizaje infinito que tanto aplicamos en la empresa, pero que, si tienes razón, Fau, hay que hacerle más trazabilidad. Creo que en ese punto ser micromanagement creo que aporta, porque como lo dijimos al principio, cuando somos responsables nosotros mismos y no tenemos a alguien velando por el cumplimiento de algo, por ahí caemos en la zona de confort. Todo lo contrario, si tenemos un sistema, un proceso en el que te está midiendo qué estás aprendiendo y ya tienes una ruta de aprendizaje, sobre todo cuidando la estancia de la persona en la empresa. Creo que eso va muy amarrado con eso, porque si descuidamos eso, dejamos que las personas se queden atrás y por consecuencia terminen saliendo de la empresa porque no pudieron crecer a la misma velocidad de la empresa. Incluso creo que hasta dando el ejemplo nos quedamos cortos. O sea, no es necesario, no es suficiente solamente dar el ejemplo. Creo que hay que implementar sistemas en los que estemos de cierta forma obligados a estar aprendiendo. Hay empresas que cuando entras al cargo te dicen, mira, este es tu cargo, pero no lo puedes tener por más de 6 meses o 12 meses o 1 año y medio. Te tienes que mover. Y para moverte tienes que aprender cosas nuevas. Yo creo que ahí hay una diferencia que no sé si es una desventaja de una startup. O sea, nosotros somos una startup y las startups versus las empresas convencionales tienen ventajas y desventajas. Una empresa convencional sabe lo que necesita, qué puestos conforman la empresa, si entra una persona, vuelve a reemplazar ese mismo puesto que salió la otra persona, mientras que una startup es mucho más ágil. Yo puedo deshacer un puesto hoy día y el día de mañana no necesariamente tiene que entrar alguien en el mismo puesto, sino que ese puesto lo puedo deshacer, puedo volver a reubicar algunas tareas y puedo crear un puesto nuevo. Eso siento que es una ventaja de la startup, que es mucho más ágil. Pero la desventaja es que si la persona que está ahí no está como con las antenitas 100% paradas y viendo las oportunidades que se van presentando en la startup, porque la startup, como es tan ágil, se abre una línea de negocio, pasan un montón de cosas y hay que salir a cubrir esa cancha. Cuando las personas no son de esas personas que son 100% como agujas o están como atentas a las necesidades que vaya a tener el negocio y no quiera salir a cubrirla, su crecimiento es así como dicen ustedes, como que le tienen que hacer la guía. Entonces es una ventaja y una desventaja ser una startup. Es mucho más ágil, es mucho más rápida. Personas que son atentas, personas que están como siempre atentas a las cosas que vayan a pasar, es beneficioso. Personas que son un poco más convencionales, que esperan como mira, para que tú puedas subir de salario y de cargo, tienes que hacer esto y esto otro. Son muchas más personas que se apegan más a lo convencional, porque tienen rutas que ya están establecidas y que son un copiar y pegar de otra cosa, básicamente. Cool.
No sé si cómo Pongo- estamos no, con estamos timing. bien. Estamos bien, como pero entre faltó un casi tema y 50. es el tema de la cultura de la empresa. Cultura. ok. Cultura, y yo tengo otro un poquito antes, que es el tema del síndrome del impostor, que es algo que viven muchas personas y todos los vivimos. Como se recuerdan etapas heavy donde sufrieron ese síndrome del impostor, y no sé si lo siguen sufriendo. La A mí- semana a mí pasada. obviamente sí. Yo creo que siempre está ahí, pero yo personalmente recuerdo una muy fácil de identificar y creo que ha sido como la más grande que identifico, ¿no? Y es en ese momento en el que decidimos escalar a otros países. ¿Ya? Yo recuerdo haber estado en la terraza de mi depa con Edu un diciembre, tomándonos algo y comiendo algo, y le expresaba al Edu el miedo que yo sentía de que yo no me sentía aún un empresario multipaís. Decía, bueno, ¿cómo chucha si nos está costando crecer acá como en equipo y todo, desde acá de Chile? ¿Cómo es que ahora vamos a tener una empresa en México, otra en Colombia, otra en Estados Unidos, otra en Panamá con el tema de los distribuidores? Entonces como que ya se me estaba poniendo como que el salto era no de 1 a 100, sino de 1 a 1000. Entonces yo decía, wow, ¿cómo se supone que yo me voy a convertir en esa persona? Y es muy heavy. Era 100% el síndrome del impostor allí, como que con el miedo ahí interponiéndose. Pero poco a poco lo vas como saboreando, viendo qué es lo que se tiene que tener y aprendiendo también. Como, para entender esto tengo que aprender de esto y así sucesivamente. Sí, es ¿El de verdad. ustedes? Sí, yo me recuerdo súper bien que repetías mucho en ese momento, como nosotros no somos las personas que vamos a llegar a la empresa ahí. Y yo recuerdo que en ese momento sentía que tú estabas pasando por una etapa, no sé por qué, como a lo mejor de tanto que te conozco y no te lo reprochaba, solamente te dejaba que lo dijeras y que lo vivieras de cierta forma. Lo escuchaba y nomás como Y que lo fueras de repente procesando poco a poco. Para mí, creo que es algo que yo me saco ese síndrome del impostor viendo a otras personas lograr lo que yo quiero lograr. Creo que lo he repetido algunas veces, pero cuando yo veo a una persona que ya está logrando, y sobre todo la sigo de cerca, la estudio, veo sus videos, veo cómo piensa sobre todo, no solamente qué habilidades tiene, porque ya al entender que puedes aprender lo que sea, no importa tanto la habilidad, sino el hábito de estar aprendiendo y la certeza de entender que puedes aprender cualquier cosa. Pero yo me fijo muchísimo en cómo piensa esa persona, cómo llegó a la conclusión de que está comunicando, cómo llegó a creerse que esa persona podía lograr esos objetivos. Y creo que ese es un trabajo que yo hago de estar constantemente imaginándome o como no sé cómo se podría decir, pero proyectando a creerme el cuento. Creo que la parte de creerme el cuento para mí ha sido fundamental dentro de todo esto, porque si yo no me creo el cuento, ni tú me lo ibas a creer, ni Daco me lo iba a creer, ni nadie del equipo, nadie que esté a tu alrededor te va a creer el cuento. Entonces, es realmente un trabajo fuerte que tenemos que hacer de creernos el cuento y estar 100% seguros y determinados a que podemos lograr esos objetivos para poder, a partir de ahí, generar y transmitir esa energía al resto de lo que te están rodeando. Creo que si estamos cerca de la energía de alguien que tiene esa certeza, el equipo se siente mucho más en confianza y mucho más a gustos también cerca del equipo. Me recuerdo que le comunicábamos mucho a David, no sé si se recuerdan, uno de los primeros, no era David Valles, era David, ¿cómo se llama? El apellido de David, no recuerdo. ¿Ávila? No. ¿Quién? David, el que trabajó con nosotros al principio haciendo reparticiones. David Alejandro. ¿No era David Valle? No, el David, No. el que era grande, Moreno. era como, hola Edu. Hablaba como así, ¿o no? Saludo David si nos estás viendo. Él
a él le repetíamos mucho y creo que era una repetición para nosotros también. Era como, mira, no es que no sabemos cómo lo vamos a hacer, ya sabemos, ya tenemos la certeza, solamente tenemos que trabajar en los hábitos y en mejorar las habilidades que nos van a llevar ahí. Pero ya estamos seguros de que vamos a llegar ahí, no tenemos ni una duda. Y creo que eso a mí también se me dio cuando nace Milan. Que me recuerdo que ahí tú estabas volviendo de Venezuela y yo te dije, brother, yo ya me quité el permiso de fracasar. Ya yo estoy determinado a lograr esto. Y era porque ahí ya me había creído el cuento a un 100%. Y la manera, digo, cada quien tiene que encontrar su manera, pero la manera en que yo me creo el cuento es viendo a otras personas igual que yo, o hasta incluso con menos habilidades que yo, logrando cosas que yo quiero lograr y estar ahí. Entonces eso es como lo que podría recomendar o lo que a mí me funcionó para quitarme ese síndrome del impostor que, ojo, sigo viviendo constantemente. No es que eso es algo habitual se del quita ser y humano. chao, sí. ¿Tú tienes algo que identificaste? Sí, o sea que mi tema es que el síndrome del impostor es hasta hoy en día. Mi síndrome del impostor es no todos los días, pero me pasa mucho que cuando voy a una parte y cuando las personas me dicen como, ¡ay, qué bacano! Conozco a alguien nuevo, ¡ay, tú eres de Maikoco! No sé, ¡oye, increíble todo lo que han hecho! No sé qué, y la cuestión, y como empieza ese lapsus de la conversación, es como que mi cerebro como que se apaga y es como que... y me quiero salir de ahí, quiero salir y conversar con otra persona, como que podrías conversar 1000 horas del negocio, pero no... como que me incomoda recibir esa parte como del reconocimiento de, oye, qué bacán, qué rico lo que han hecho, como que todavía me incomoda. Y para mí yo creo que eso es síndrome de impostor 100% y lo vivo hasta el día de hoy. La semana pasada me junté con personas, amigas que me conectaron con otras personas y venía conociendo a un grupo de emprendedoras súper poderosas. Y estaba como en ese momento, y yo así como, sí, ya, siguiente tema. Oye, sí, no sé qué, y el Shopify y la aplicación, como que la parte del reconocimiento es algo que me hace sentir un poco incómoda. Obviamente creo que eso ya es un tema un poco más personal, que se debería trabajar a nivel terapia, pero ese es mi síndrome del impostor. Hasta el día de hoy, ese es el síndrome del impostor con eso. Y creo que siempre me ha pasado, me incomoda el reconocimiento, me incomoda como estar como arriba de la mesa, como el, qué bacán que tú, porque no es un tú, es todo. Lo logramos, pero me incomoda ese que sea como acá. Eso realmente es como lo que hoy en día me hace sentir no tan cómoda. Cool. Si me dejas darte mi punto de vista respecto a eso, o sea, bacán que tú lo sientas como síndrome del impostor, pero yo siento que habla mejor de ti de lo que tú estás entendiendo. Ya. Porque tú estás muy consciente de que las cosas que hemos logrado ha sido como desde un equipo muy fuerte. Uh-huh. Entonces quizás a ti lo que te encantaría que sucediera en tu mente es que cuando vengan esas oleadas de reconocimientos, estés tú ahí y a tus espaldas todo ese batallón que tú has liderado. Sí. Entonces eso obviamente no va a suceder, pero creo que habla muy bien de ti porque tú te sientes como muy apoyada por tu equipo. Y sí, eso, yo creo que eso es un poco de lo que pasa, porque de hecho cuando yo era chica a mí me decían como la abogada del pueblo, porque yo era como la que salía a defender a la gente. De hecho, me acabo de hacer clic en algo, y tenéis toda la razón. Hace un tiempo atrás, Forbes nos hizo una entrevista, y decía cómo 2 jóvenes venezolanos y una chilena lograron cambiar el cuidado personal masculino. Y yo subí ese post, y en la siguiente, y en el copy le puse, si yo fuera la periodista, le hubiera puesto como un equipo de tantas personas ha logrado, y es toda la razón, pues siempre estoy como tratando de como ser la abogada del pueblo y hacer reconocimiento a todos y no como a estas caras que son como las caras visibles, pues. Y eso me hace sentir un poco incómoda muchas veces. Arnoldo, no te rías porque te estoy escuchando. Ya. Creo que eso, yo lo veo como desde un ángulo bastante positivo, el tema de que tú sientas que sea el impostor, más bien yo te veo, que bacán que sea así, pues te felicito incluso. Ya. Ya estamos terminando, pero quiero tirarle la pelota para allá a Arnoldo, que siempre hablamos de Arnoldo. Arnoldo, ¿crees qué pregunta tienes en mente que te gustaría haber escuchado cuando entraste al equipo? O sea, ¿qué etapa mental sientes que deberíamos, o sea, no sé cómo formular la pregunta. Bien nervioso.
No, no sé sin qué me vas a corte, preguntar. sin corte. Aquí no se clipea nada. Sí. Vamos. Dime. Redacta de nuevo la pregunta. ¿Qué te hubiese gustado escuchar cuando entraste a la empresa? O sea, ¿qué aprendizajes te hubiese gustado tener antes, que lo fuiste aprendiendo con el tiempo, que crees que son los que más te han ayudado a crecer dentro de la empresa? La primera que me acuerdo, que no sé si es un aprendizaje como tal, es el desaprender y lo que me decías sobre ustedes, tú, que eres el que hacía más énfasis en comete el error, cágala. No, bueno, eso yo no... Es decir, te da eso de antes, de que como que tú vas a hacer lo que sea sin importar lo que haya pasado, creo que es un plus. Porque de verdad hacer las cosas o que pasen sin tener ese miedo es imposible. Es decir, uno... Todo lo que me decían, me recuerdo que el primer proyecto que me colocaron así como que, mira, vas a comenzar con esto, fue con el de sistematizar todo en la bodega, de instalar las aplicaciones y eso. Edu me decía, apréndete estas aplicaciones de Shopify en inglés, no empezando a usar Shopify. Y fue como que, bueno, esto va a quedar la cagada, ¿sabes? y le di como tanto tiempo porque no sabía cómo quería hacerlo, pero el proyecto duró como 7 meses hasta que nos mudamos hasta la otra bodega. Y se me ocurrió la genial idea de probar eso en un cyber. Y salió, pero creo que eso de perderle el miedo a cometer los errores o a cagarla sería como el plus que uno debería tener. Brutal. Buenísimo. Brutal. Buenísima pregunta. Salió. Oye, esto fue improvisado, no estaba pautado. De hecho, el Arnoldo estaba como así, Oh, como, cuidado. ¡ay, me toca! Fue como 100% improvisado. No, buenísimo. Yo creo que aquí el aprendizaje, quizás para las personas que nos están viendo, es también abrirle las puertas a que las personas que entren dentro de tu equipo tengan esa capacidad de meterle ese input, Claro. de abrirle las puertas a que se equivoquen. Yo Y creo si se equivoca, no reprocharlo. no reprocharlo, celebrarlo. Sí, Celebrarlo, como que, todo. puta, qué Buena, bacán man. que te equivocaste rápido, weón. Y identificar, te estás dando cuenta de que por haberla cagado acá aprendimos esto. Sí, bacán. Bueno, ahí es parte como de ese contrato psicológico. Sí. Ahora, como para ir terminando, o sea, para poner en la mesa, la transformación nunca se acaba, siempre tiene que continuar. De la etapa en la que estamos ahora, ¿cómo consideran que tiene que seguir pasando esa transformación en nosotros para que la empresa siga creciendo y pase de 7, 8, 10 millones a 30, 50, 100 millones de dólares de facturación anual? ¿Hacia dónde creen que nos deberíamos estar moviendo? ¿Cuál sería el foco? El foco con el equipo, con la cultura. ¿Tienen algo en la cabeza que puedan visualizar y aportar? Sí, no sé si quieres empezar. Es que tú, o- fue tan larga la pregunta que no me quedo, pero respóndela tú primero. Sí, me siento medio como en una reu de estrategia interna, pero la podemos abrir, no hay ningún problema. Yo creo que hay muchas cosas que tienen que pasar. Empezar a entender que necesitamos expertos en cada materia es una de las cosas. Sí. Y esto es algo que recién venimos implementando. Creo que tienen que empezar a entrar expertos a la empresa en todas las áreas. Sí. Empezar a entender el mercado como un mercado general, no solamente ya a nivel e-commerce, sino a nivel general, entender el comercio a nivel general, el retail, y no solo en Chile, sino el de Colombia, el retail de México. Y esas cosas son las que creo yo que nos van a ayudar a pasar de 11, 15 millones de dólares a 30, porque se va a aperturar la manera en la que percibimos ingresos, porque vamos a poder tener una distribución muchísimo más completa de nuestros productos y de nuestro valor en el mercado, y para eso necesitamos personas que nos ayuden a llegar allí. ¿Cómo? Pues fortaleciendo cada vez más nuestra cultura, fortaleciendo nuestros errores, abriendo las puertas muchísimo a los feedback, no solamente de nosotros hacia el equipo, sino del equipo hacia nosotros. Tenemos que mejorar un montón de cosas nosotros como líderes también para poder llegar allí y convertirnos en esas personas que van a sostener un equipo aún más grande, pero más especializado, sobre todo más especializado en lo que
implica el comercio como tal. Cómo se mueve el comercio, cómo se mueven los puntos de venta, cuáles son los canales de distribución, de venta, de posicionamiento, en fin. Nos queda muchísimo por crecer, sí. y creo que hacia allá debería moverse. Sí, yo pienso que estoy muy alineado con lo que tú dices. Creo que una de las cosas que debemos ponerle foco es la sistematización de los procesos y sobre todo desde mi punto de vista para poder tener la confianza de que si nosotros no estamos metidos ahí, la cuestión va a seguir creciendo constantemente. Esos sistemas van a hacer que la empresa siga creciendo constantemente. Y por mi lado, creo que uno de los valores que yo aporto al equipo y a la empresa es salir a buscar lo que no sé. Porque eso es lo que nos tiene a donde estamos. Si vamos descubriendo y haciendo conciencia de descubrir lo que no sé, ya sé qué es lo que no sé para empezar a trabajarlo. Y creo que eso se hace como lo hemos venido haciendo, buscando mentores, rodeándonos de personas que ya están en donde nosotros queremos estar, saliendo a viajar incluso a foros, a eventos. Cada vez que salimos a algún evento venimos con la cabeza explotada de nuevas ideas, un nuevo nivel de conciencia que le traemos al equipo. Creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer más consciente. No está fácil, sobre todo el tema de la sistematización de procesos para seguir escalando. Creo que eso es uno de los temas que más nos ha costado, sobre todo la parte de la medición. Siempre llevamos medidores muy generales que los vemos todos los días. Empezar a medir más como persona o como foco o como departamento, sin ponernos, como tú dices, a medir huevadas, cosas que no importen, porque yo particularmente tiendo a meterme muy hacia allá, sino a medir los 3 indicadores más importantes de cada persona, porque creo que ahí pasas de creer que tienes a una persona que te está midiendo a empezarte a reconocer que eres tú mismo el que te estás midiendo para mejorar esos números. Y a partir de ahí, formar sistemas. Los sistemas hacen que todo empiece a funcionar mejor y que nosotros vayamos teniendo la confianza de salirnos un poco de la operación o del día a día y poder poner foco en salir a buscar las cosas que nos van a hacer llegar al siguiente nivel. Claro, yo creo que bajo mi perspectiva hay 2 cosas que nos van a hacer llegar al siguiente nivel. La primera es que temas de comunicación creo que hay que mejorarlo. No es que nosotros internamente no nos comuniquemos, no vayan a pensar eso realmente. Es que creo que hemos logrado construir departamentos tan sólidos y los departamentos son tan autónomos y tan proactivos que funcionan muy bien siendo cada departamento, pero hemos llegado a un punto donde somos tan proactivos y tan autónomos que en algún momento perdemos la comunicación entre los demás departamentos. Entonces, por ejemplo, está Customer y está Marketing y ellos son 2 núcleos totalmente independientes, tienen todos sus procesos automatizados, se preocupan de cada detalle, pero a veces no conversan. Entonces, cosas tan chiquititas como, pucha, mira, la oferta sale mañana a las 12, este otro no lo sabe. Entonces, ese tipo de cosas siento que la comunicación hace que el engranaje funcione como si tuviese aceite, como que pasa. Y lo segundo es estar constantemente saliendo a ver afuera, porque la verdad es que el mercado hispano está un poco más abajo en la calidad de información que la información que está en inglés. La mejor información está en inglés y a veces... Para mí personalmente es una traba, porque, o sea, no es una traba, pero es una limitante porque muchas veces por miedo no voy ahí. Pero creo que sí es una barrera que nos va a ayudar a hacer subir el nivel. Estar constantemente yendo a buscar información que está funcionando en el mercado en inglés. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué tienen proyectado? Traerlo para acá. Comunicarlo al equipo o a nuestro departamento qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y subir la barrera. Entonces ya la barrera estaba aquí y fui a buscar esto y ahora la barrera la deja acá. Entonces nuevamente tenemos una nueva meta a cuál llegar. Creo que esas son 2 cosas claves que van a llevar al siguiente nivel a nuestra empresa a la cual está ahí hoy en día. Brutal eso que estás diciendo, porque
En Latinoamérica es donde yo veo, incluso lo conversaba con un amigo que vive en Estados Unidos ayer, creo, es donde yo veo el crecimiento más exponencial. Porque todavía hay muchísimas cosas por desarrollar, que ya el camino lo desarrolló Europa, lo desarrolló Norteamérica y algunos otros países, cuál seguir, ¿no? Entonces ahí es donde hay muchísima información, pero acá es donde veo que el crecimiento puede ser más exponencial. La competencia en Estados Unidos es tremenda. De locos. Ya es bastante difícil emprender allá por ese tema. Entonces, y en Europa igual. Y también por otras razones. Pero a lo que voy es que es acá donde yo, al menos desde mi perspectiva, veo las oportunidades más claras y las más exponenciales. Eso, no sé qué otra cosita queremos aportar. Tenemos un montón de temas, pero yo creo que ya tenemos que ir cerrando. Sí, oye, pero se me olvidó hacer un comentario. Y es que, no sé si se dieron cuenta, pero nuestro setup ahora está distinto. Ahora es black. Y eso no lo habíamos comentado. Y yo creo que esto es un ejemplo más de lo que nosotros le llamamos mínimo producto viable. Empezar con lo básico, sin complicarnos. O sea, esto era una habitación de mi casa, blanca entera, no le pusimos nada más que 2 luces y una mesa al medio. Después evolucionó. La mejor arquitecta del mundo mundial, la Vanessa Gallardo, si nos están viendo, esto es para ti, hizo este proyecto. Y hoy en día, miren, está así de bonito y probablemente vaya a seguir evolucionando en el tiempo. Pero esto es mucho de lo que hemos hablado en otros capítulos de los podcasts y es mínimo producto viable. Empieza, no te preocupes por tener la cuestión perfecta. Imagínense, nosotros hubiéramos querido partir con esto así. Y en ese momento quizás no teníamos o los recursos destinados para esto, o no teníamos el tiempo, o no teníamos X. Hubiéramos partido ¿cuántos meses después? Ya vamos en el capítulo número 8 o 7, 8 y recién lo estamos cambiando. Entonces, a eso me refiero cuando el mínimo producto viable te da agilidad. No hay que empezar con la cuestión lista. En el camino se puede ir arreglando y esto aplica para todo. Aplica para el setup, aplica para el negocio, aplica para la vida, para el estudio, para lo que ustedes quieran realmente. Así que bueno, eso, chiquillos, gracias por habernos acompañado una vez más hoy día y creo que un tema súper interesante. Si fuese por nosotros nos quedáramos horas hablando aquí, pero hay 2 cosas. La primera es que tenemos que crear un segundo capítulo y después tenemos un asado y la comida no se puede dejar de lado y tampoco podemos hacer un capítulo tan extenso. Así que les doy las gracias por habernos acompañado en este capítulo también. Obviamente, si quieren seguir teniendo este tipo de información, primero es súper relevante que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Segundo, que lo compartan con amigos emprendedores o los cuales necesiten escuchar esta información. Es una de las formas que nos pueden dar apoyo a nuestro canal y también nos ayudan a seguir creciendo en nuestra comunidad. Y dejando siempre los comentarios. Nosotros estamos constantemente viendo los comentarios que nos han dejado en otros videos y decimos, chuta, esto es un tema interesante que hay que tocarlo en el próximo tema. O muchas veces también nos han llegado por las redes sociales y los respondemos también. Así que estamos súper abiertos a escucharlo siempre. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en un otro capítulo, chiquillos. Chao, chao. Ya, Jessica, la apareciste tú. ¿Qué es?